Y este fin de semana se confirmó la primera muerte en el país, un hombre de 66 años que vivía en la provincia de Santa Fe, provincia que concentra la mitad de los casos notificados. Estamos hablando de la encefalomielitis equina, una enfermedad que se transmite vía mosquitos. Y nosotros estamos en comunicación telefónica con el doctor Francisco López, matrícula 149-549. Él es director médico de la clínica Roca. ¿Qué tal, doctor López? Laura Kerman, Ricardo Fiorentino y Fabián López los saludan. Buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias por atendernos, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, tenemos el primer caso de un hombre fallecido que residía en la provincia de Santa Fe. De hecho, esta provincia, como lo decía, concentra la mitad de los casos. Los reportes de la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones de consulta, ¿qué nos dicen sobre la encefalomielitis equina? Mira, hay pocos casos reportados, pero seguramente debe haber más, porque la mayoría de los casos cursan asintomáticos, totalmente asintomáticos, o se parecen a una gripa relativamente moderada, digamos, ¿no? Que es el dolor de cuerpo, un poquito de fiebre, ese tipo de síntomas muy comunes que cualquier persona que vive en el campo los puede pasar desapercibidos o desestimarlos totalmente. Un porcentaje muy pequeño de esas personas van a desarrollar síntomas neurológicos y un porcentaje incluso mucho menor podrían llegar a presentar la muerte, como en el caso de este señor que además de la encefalomielitis, tenía algunas otras enfermedades que le agravaban el caso. Así que es una alerta epidemiológica, es muy importante porque hay muchísimos equinos que han sido detectados positivos, esos son los que se han detectado, ahora sin contar los que no se han detectado obviamente, y se transmite por un mosquito común y corriente que pica a un caballo y se lo pasa a otra persona. Así que la alerta es para las personas que están en contacto o que viven en zonas rurales en contacto con los caballos. ¿Y se transmite de humano a humano? No está comprobado que se transmita de humano a humano todavía, pero tampoco hay tantos casos como para tener todas las herramientas y definirlo. Se sabe que el reservorio son las aves las pica un mosquito, se lo pasan al caballo y después el mosquito mismo puede ir a infectar a un humano. Ahora, de humano a humano todavía no se ha definido bien porque no son tantos los casos. Doctor, buen día. Ricardo Fiorentino lo saluda, un gusto. La pregunta es, ¿por qué después de 3 décadas hoy tenemos que hablar de estos casos de contagios, por un lado, y cuáles son los insectos que son vectores de esta infección y dónde hay que prestar más atención, en qué zonas concretamente? Mira, ¿por qué? Es porque se dejó de vacunar. Se convirtió en una vacuna que era opcional, por lo tanto la gente dueña de equinos omitió el gasto, no lo hicieron. Por lo tanto, los laboratorios dejaron de producir la vacuna porque no se podía comercializar o no, la gente no la pedía, se acabó el mercado, así que volvió a resurgir la enfermedad. Fue un error, no debería haber sido opcional, ahora estamos viendo las consecuencias de eso, ¿no? Esa es la realidad, es porque no se vacunó, volvió a resurgir la enfermedad. Después, ¿qué animalitos? Sí, ¿qué insectos son, no? Sí, los insectos, también las aves silvestres, pueden también las aves de corral ser reservorios de este virus y bueno, el mosquito es el que la transmite. Uh-huh. ¿Y cuáles son las zonas donde mayor presencia pueden tener esto? ¿Donde hay solamente equinos o puede darse? En general en las zonas rurales, porque sucede que, bueno, el que tiene caballos también tiene vacas, ¿no? Así que cualquier zona rural, especialmente de aquí de la provincia de Buenos Aires hacia el norte, deberíamos tener muchísimo cuidado. Toda la gente que está yendo, es la época que uno va al campo a divertirse, al río, bueno, ahí seguramente se va a convivir con muchísimos mosquitos y si hay caballos y también si hay, obviamente,
aves silvestres, también puede estar el virus ahí. Por lo tanto, lo importante aquí es usar repelente siempre. Sí. Doctor López, le quería hacer otra consulta, y esto tiene que ver con que ante la presencia de síntomas, cualquier centro está habilitado para atender un caso de un paciente infectado con, digamos, este virus, ¿no?, transmitido por este mosquito, y también quería que nos cuente un poco en qué consiste el tratamiento de la enfermedad. Bueno, primero, no cualquier centro tiene la capacidad de atender esta patología, porque en general la disponibilidad del laboratorio de forma inmediata no se encuentra. Todo esto se hace por PCR y toma algunos días en tener los resultados. Obviamente que en las zonas rurales hay muchísimo menos acceso a centros médicos de alta complejidad que tengan disponibilidad a veces de médico o de todo eso que pueda llegar a necesitar, ¿no? Ahora, como le dije, en la gran mayoría de los casos, más del 99% de los casos van a ser o asintomáticos o con síntomas gripales fuertes, es nada más. Incluso hasta leves, o sea, va a pasar desapercibida por ahí con un paracetamol, algún medicamento que se utilice para los síntomas de la gripe será suficiente. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál era la? No, los tratamientos que se requieren para este tipo de enfermedad. Son todos tratamientos de sostén. Es un virus. El problema acá es que se edematiza, o sea, se inflama el cerebro y eso puede generar en convulsiones, alteración del estado mental, y cuando se edematiza demasiado, recordemos que el cerebro está en una caja rígida que no tiene capacidad de expansión porque es un hueso, y ahí termina aplastándose solo por la inflación y herniando. Nosotros decimos que se hernia el cerebro, y ahí es donde causa la muerte. Lo primero lo que tratamos de hacer es primero dar el soporte, medicamentos que ayuden a que no se inflame tanto, y en algunos casos, cuando ya es el edema muy importante y se puede demostrar por algunos métodos diagnósticos, se puede llegar a hacer un huequito en el cerebro para bajar la presión del cerebro. Doc, por estos días hay muchos mosquitos en la ciudad de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, esto producto también de no solamente la llegada del año, pero sí con la llegada del año y tal vez con alguna falta de lluvia, ¿no? Vaya uno a saber si es producto. Y bueno, está ahí, no el temor, pero sí la alarma de pronto es saber si es este mosquito del que estamos hablando, es el del dengue. ¿Están estudiando la comunidad científica qué es lo que pasa con esta variedad y cantidad de mosquitos que están dándose en la ciudad de Buenos Aires en general? No te sabría decir a ciencia cierta qué es lo que están haciendo, pero me supongo que sí, porque este año impresionantemente nos asombra cuántos mosquitos hay por todas partes. Es el cambio climático, la humedad, las condiciones que se han venido prestando para el crecimiento y desarrollo de los mosquitos, y tomemos en cuenta que también tiene una situación cíclica, que hay años que hay muchos más que otros, así como tenemos años con mayores enfermedades, especialmente como el dengue, que tiene años bajos y luego repunta cada 2 o 3 años. Son enfermedades cíclicas por los reservorios. La solución para todos estos casos de prevención son los repelentes, porque si ya fuera el del dengue, fuera este del que estamos hablando, o cualquier otro mosquito, lo termina corriendo de la piel. Exacto, eso es lo más importante que tenemos que hacer todos, especialmente con los niños y cuando vamos a salir, ¿no? En la tarde. El mosquito pica a partir de las 4 o 5 de la tarde y en la madrugada. Todos sabemos que en la madrugada te despierta el mosquito, y en la tardecita, 4, 5, 6 de la tarde, cuando empieza a refrescar un poquitito, empiezan ellos a comer y es donde te atacan. Eso es una parte, pero la otra es deshacerse de todos los reservorios de los mosquitos, que son los cacharros que están atrás de la casa. Obviamente que en la zona rural es muy difícil porque todo puede ser un cacharro, se forman laguitos y charquitos en todas partes, así que eso es imposible, pero en nuestros domicilios, en las zonas ya urbanas, deberíamos tratar de no tener cacharros donde se pueda acumular agua, macetas que tengan agua estancada, porque ahí es donde se reproduce y nace el mosquito. Doctor López, le agradecemos mucho la posibilidad de conversar con usted, ha sido muy amable. Que tenga buen día, muchas gracias. Muy buen día, gracias.